Como te digo, este trabajo lo puedes hacer 100% sin experiencia porque solamente consiste en trasladar datos de un sitio a otro para una empresa que te paga por horas o un salario mensual sin tener que invertir absolutamente nada y trabajando desde casa. Es decir, solamente vas a necesitar un ordenador y conexión a internet. Hoy vamos a hablar de una profesión online en la que puedes comenzar sin experiencia, 100% real, en la que puedes realizar trabajos desde casa y para empresas que suelen tener una alta demanda de este tipo de profesionales, porque es un puesto básico en los negocios digitales. Te voy a comentar absolutamente todo de este puesto de trabajo, desde algunas tareas que tienes que realizar, algunas capacidades que estaría bien que pudieses desarrollar y también cuánto se cobra más o menos, además de cuál ha sido mi experiencia contratando a este tipo de personas. Además, por supuesto, te voy a dar como siempre algunos tips para ver dónde puedes encontrar este trabajo como data entry. A día de hoy, el puesto de data entry es bastante demandado porque todavía se requiere de capital humano que pasen datos desde un programa a una base de datos a otra. Las tareas son bastante variables, pero son prácticamente imprescindibles en cualquier empresa. Además, como puedes empezar sin experiencia, viene muy bien como primer puesto de trabajo si eres estudiante o ama de casa o es la primera vez que empiezas a trabajar online. Sobre todo también si necesitas muchísima flexibilidad de horario, porque normalmente tú vas a trabajar por tareas, por horas o por volumen de datos y prácticamente no tienes un horario fijo para estar en la oficina, sino que vas a estar en casa, vas a hacer tus tareas y cuando termines tus tareas ese va a ser tu horario, realmente el que tú elijas. Ventajas que, por ejemplo, no tiene a lo mejor un asistente de venta que sí tiene que atender a personas en un horario comercial. En primer lugar, empecemos por definir qué es o qué hace una persona que se dedica a la entrada de datos. Bueno, pues las tareas son bastante variables. Por ejemplo, tenemos la digitalización de datos, es decir, pasar datos desde un formato físico hasta un formato digital. Por ejemplo, ahora hay bufetes de abogados, bancos o cualquier tipo de empresa que tiene datos desde hace muchísimos años en formato papel, necesitan pasarlo al ordenador. Por lo tanto, uno de los trabajos puede consistir en pasar datos de formato papel a una base de datos digitalizada. O por ejemplo, también el de gestionar bases de datos de clientes. Hay muchísimos negocios online en los que las personas o los posibles clientes dejan sus datos como su número de teléfono, algunas recomendaciones, ciertas encuestas en las que se pueden incluir audios o párrafos que realmente después no son muy operables. Por lo tanto, la tarea del data entry en este caso sería pasar todos esos datos que refleja el cliente o los datos a una cosa que sí sea operable, como por ejemplo datos de sí o no o alguna puntuación numérica. Seguro que a todos en la universidad, si tienes alguna carrera de sociales, a todos nos ha tocado pues rellenar encuestas y después pasarla a ciertos formularios que sí podamos operar con ellos. Y esta también puede ser una de las tareas que realizan las personas de data entry, es decir, coger por ejemplo encuestas y pasarlas a formato de Excel. Obviamente también consiste en la transcripción de audio o de imagen a formularios o algún sistema o programa informático que sí sea legible para otros profesionales. Precisamente de esto contraté yo a las dos personas que tenía de data entry. Yo tenía una tienda de caricaturas online, por lo tanto cuando una persona hacía un pedido en la página web, pues dejaba tanto comentarios, fotografías, algunos datos de objetos que quería incluir, colores, vestimenta, etcétera. Todos esos datos no podíamos pasárselo directamente al diseñador, sino que necesitábamos pasarlo a un formulario que realmente tuviese todo lo que necesita el diseñador como base para empezar a trabajar en la caricatura. Por lo tanto, realmente el trabajo de este data entry era condensar toda la información en un formulario bien redactado para que después se lo pudiésemos pasar al diseñador y así lo entendiese muchísimo mejor y pudiese crear una caricatura que era exactamente lo que quería el cliente. Por supuesto, si faltaban datos que nosotros necesitábamos para hacer la caricatura, pues esta persona también le enviaba un correo electrónico para que nos pudiesen contestar y así meter todos los datos que eran necesarios. Por lo tanto, el trabajo en lo que consistía realmente era en entrar en la tienda de Shopify, ver toda la información que había dejado el cliente y después pasarlo tanto a documentos de Drive, es decir, documentos de texto y también los que se incluía imagen, y también un documento de Excel en el que se podía hacer seguimiento de todos los pedidos y en qué estado estaban esos pedidos. Dependiendo del tipo de tareas y del tipo de trabajo que realices, necesitarás conocimientos en unas plataformas u otras. Yo te diría que si tienes pensado trabajar como esto, por lo menos que mínimo que tener ciertos conocimientos sobre Excel. No es necesario que seas una persona con un nivel súper avanzado en Excel, pero sí está bien que cuanto más controles de este tipo de herramientas, pues más fácil se te va a hacer tu trabajo. Para ello tampoco tienes que ser un experto, de hecho puedes ver muchísimos tutoriales en YouTube que te enseñan niveles bastante avanzados de Excel. Normalmente un data entry no tiene un horario definido, sino que básicamente trabaja en función de la cantidad de horas o también de los datos que procese. Es por esto que lo más normal es que una persona que trabaja en la entrada de datos cobre o por hora o también por volumen de datos. Dependiendo de la complejidad de si tienes que utilizar herramientas específicas en este puesto de trabajo, se puede generar
oscilar entre 4 y 7 dólares la hora. ¿Y dónde se puede encontrar trabajo como data entry? Bueno, pues yo en mi caso a las 2 personas las contraté por recomendación de una asistente virtual con la que yo ya trabajaba y que la había encontrado en Freelancer, porque las 3 habían hecho la misma formación de asistente virtual y estaban en un grupo de WhatsApp o de Telegram en el que se pasaban trabajo los unos a los otros. Pero como siempre te digo, puedes recurrir tanto a grupos de Facebook, publicar ofertas de trabajo en páginas web de prestación de servicios como Fiverr, Freelancer y Workana, o también LinkedIn. También puedes optar por contactar directamente a las empresas a través de correo electrónico o a través de redes sociales. Por supuesto, tener un buen perfil en plataformas de prestación de servicios te va a permitir encontrar muchísimas más empresas con las que colaborar y siempre alguna carta de recomendación te va a venir muy bien, pero no te preocupes si es tu primera vez que empiezas a trabajar online. Realmente el trabajo de data entry se puede hacer prácticamente sin ninguna experiencia y tú realmente concéntrate en encontrar buenas ofertas de empleo tanto en estas plataformas como contactando directamente a las empresas. Si te interesa conocer muchísimo más sobre el trabajo online o distintos puestos de trabajo que puedes realizar sin experiencia, te voy a dejar un vídeo aquí en el que te explico 5 puestos de trabajo que puedes empezar desde ya y en los que también incluí el de data entry.